En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la anterior charla estábamos meditando el principio y fundamento, es decir, lo que es primero en la vida, lo más importante, lo que lo sostiene todo. Sirviéndonos de ese texto de San Ignacio, en el número 23 de sus ejercicios, escuchábamos que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Y veíamos que esas tres palabras, alabar, hacer reverencia y servir, pueden sintetizarse en una sola. Hemos sido creados para amar. El Papa Francisco habla de esto en la encíclica Dilexit Nos, en varios números que voy a referiros por su importancia y por su belleza. En el número 21 dice, por ejemplo, todo se unifica en el corazón, que puede ser la sede del amor con la totalidad de sus componentes espirituales, anímicos y también físicos. Y dice ahora, en definitiva, si allí reina el amor, una persona alcanza su identidad de modo pleno y luminoso, porque cada ser humano ha sido creado ante todo para el amor. Está hecho en sus fibras más íntimas para amar y ser amado. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Hemos nacido para el amor. Cuando una persona tiene a quien querer y tiene quien le quiera, encuentra en ello su propia satisfacción. Por eso vamos a hablar ahora, después de haber hablado sobre el amor a Dios, del amor a nuestros semejantes, del amor a nuestros prójimos, del amor a las demás personas con las que estamos en el mundo. Porque antes os decía que somos hijos de Dios, pero ninguno es su hijo único, salvo Jesucristo. Nosotros somos hijos en el Hijo y estamos rodeados a nuestro alrededor de hermanos que también son hijos de Dios como nosotros. Nuestra vida es tanto más plena cuanto más satisfactorias son las relaciones personales que tenemos con los demás. Cuanto mejor van las cosas en nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y con nuestros amigos. Y esto también tiene mucho que ver con la vida espiritual. Que nadie crea que la vida espiritual es solamente meterse en uno mismo o dirigirse a Dios orando y levantando los ojos. La vida espiritual es el trato con el Señor como hijos y es el trato con las demás personas. Es una relación vertical con Dios, nuestro Padre, y es una relación en horizontal con nuestros prójimos, como los dos travesaños de la cruz. Así ha de ser el corazón de un cristiano. Ha de ser un hombre, una mujer con corazón de hijo y un hombre, una mujer con corazón de hermano. En el número 23 insiste el Papa en esta idea, cuando dice que cuando cada uno reflexiona, busca, medita sobre su propio ser y su identidad, o analiza las cuestiones más elevadas, cuando piensa acerca del sentido de su vida, e incluso si busca a Dios, aun cuando experimente el gusto de haber vislumbrado algo de la verdad, eso necesita encontrar su culminación en el amor. Amando, sigue diciendo, la persona siente que sabe por qué y para qué vive. Y así todo confluye en un estado de conexión y de armonía. Por eso, frente al propio misterio personal, quizá la pregunta más decisiva que cada uno podría hacerse es: ¿tengo corazón? Qué importante es esto que nos enseñaba el Papa. Es decir, que cada uno de nosotros tiene una razón para vivir en que somos hijos de Dios, pero al mismo tiempo, para que la vida tenga un sentido, un significado, para que haya un porqué y un para qué vivir, hemos de tener una relación
satisfactoria y plena con nuestros hermanos, con nuestros prójimos. Creo que esto es muy relevante y que hoy podríamos reflexionar sobre si, como nos decía el Papa, cada uno de nosotros tenemos corazón. Naturalmente que el corazón, entendido como un órgano físico que bombea la sangre a todos los miembros de nuestro cuerpo, no nos falta a ninguno. Si no lo tuviéramos, nos habríamos muerto. Pero aquí se está refiriendo a algo más profundo. Tener corazón significa que me importen los demás. Tener corazón quiere decir que tenga afecto entrañable, que tenga cariño, que tenga una relación buena con las demás personas. Por eso, también en el número 59 de la encíclica, dice el Papa que no estamos solos en este mundo, que no somos ninguno, como os decía, hijos únicos, que hay en nosotros una vocación, un deseo de Dios, una llamada de Dios al amor. Dice el Papa, el centro íntimo de nuestra persona, creado para el amor, solo realizará el proyecto de Dios cuando ame. Yo creo que esto es muy importante. Mirad, una persona puede conseguir en esta vida muchas cosas, por ejemplo, éxito profesional, un patrimonio económico, puede conseguir también una casa preciosa, puede conseguir una vida muy entretenida, con un montón de actividades, pero si no aprende a querer, si vive replegada en sí misma, en sus propios intereses y caprichos, en su egoísmo, esta persona, además de que no encontrará su felicidad, es que tampoco realizará el proyecto de Dios. Realizamos el proyecto de Dios cuando amamos. Y por eso es tan importante que hoy nos paremos a pensar sobre este asunto. Todos recordáis un pasaje del Evangelio que quiero recomendaros que leamos hoy, después de que escuchéis esta charla. Es el pasaje de la parábola del buen samaritano, que tenemos en Lucas 10, del 30 al 37. No la voy a leer porque seguramente todos recordáis de qué va. Habla de que una persona había sido robada por unos ladrones y arrojada en el suelo, desposeída de todo lo suyo, tirada allí en el suelo, ¿no? Y que a su lado pasaron 3 personas, un sacerdote del templo de Jerusalén, un levita y un samaritano. Creo que la intencionalidad del Señor cuando pone este ejemplo es evidente, y ahora veréis por qué. Primero habla de un sacerdote del templo de Jerusalén. Los judíos iban siempre al templo de Jerusalén a ofrecer allí sus sacrificios, a presentar a sus hijos cuando nacían, etc. Y los sacerdotes del templo, que eran una tribu, la tribu de Leví, con su esposa, con sus hijos, eran sacerdotes, hijos de sacerdotes, padres de sacerdotes, estos se dedicaban profesionalmente, podríamos decir, al culto divino. Eran personas, por consiguiente, que se consideraban a sí mismas familiarizadas con Dios, que vivían habitualmente en la casa de Dios, en el templo. Pero este sacerdote del templo dio un rodeo y siguió adelante. No le juzgamos, quizá tenía prisa, llegaba tarde, pero lo cierto es que no se detuvo para ayudar a esta persona. El segundo fue un levita. ¿Y quiénes eran los levitas? Los estudiosos de la Sagrada Escritura. Personas muy cultas, con una gran formación religiosa, que conocían la palabra de Dios al dedillo, de memoria. Podríamos decir que era alguien que la teoría se la sabía muy bien. Eran expertos y sabios en todas las cuestiones de Dios. Pero este otro también dio un rodeo y no se paró a ayudar al que estaba ahí, arrojado en el suelo. Y por último, pasó por allí un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Palestina en aquella época tenía 3 regiones, al norte Galilea, en el centro Samaria y al sur Judea. Y tanto los del norte como los del sur no aguantaban a los del centro del país. Galileos y judíos de Judea entendían que los samaritanos eran personas despreciables,
Lo eran porque habían llegado al país más tarde que los demás, después del exilio de Babilonia, y lo eran porque incluso religiosamente tenían sus propias costumbres que les parecían bastante extrañas a los demás. En lugar de bajar al templo de Jerusalén, ellos se habían montado su propio templete en el monte de Garizim. Para aquellos hombres del pueblo de Israel, los samaritanos eran gente despreciable en todos los sentidos. ¿Verdad que esto ocurre a veces en España también con los que son de una región y los de otra región les tienen manía? O con los que, aunque han nacido y viven en España, quizá no los hemos llegado a considerar totalmente de los nuestros. Así les parecía a los de Judea y Galilea con respecto a los samaritanos. Pero sorpresa, Jesús dice que este tercero, precisamente el samaritano, el que tenía mala fama, aquel de quien no se hubiera dicho que iba a ser un buen ejemplo por su conducta, se paró, atendió a esta persona, le curó las heridas, le subió en su cabalgadura, le llevó a una posada y al posadero le pidió que cuidara de él y que le pagaría todo lo que empleara en ayudarle. La enseñanza de esta parábola es muy potente, como todos podemos imaginar, ¿no? Porque nos enseña que uno podría ser aparentemente muy espiritual, como el sacerdote del templo de Jerusalén, pero no tener compasión con los demás, y entonces no es un hombre verdaderamente religioso. O que uno podría ser un sabio y entendido que ha recibido muy buena formación, que ha leído muchos libros y sabe muchas cosas de Dios, pero que fuera insensible hacia los demás, y entonces tampoco puede ser presentado como un buen ejemplo de religiosidad. Por el contrario, aquel samaritano, aunque tenía mala fama, aunque era un hombre desprestigiado, sin embargo, es un hombre que tiene corazón de hermano, y Jesús nos lo pone como ejemplo. Yo creo que esta parábola también nos enseña un par de cosas que son muy importantes para nosotros. Una es que en la vida lo que Dios espera de nosotros no es que parezcamos buenos, sino que lo seamos. El levita y el fariseo tenían una gran reputación, tenían un buen prestigio y sin embargo no eran excelentes. Por el contrario, el samaritano tiene mala fama, tiene mala pinta para mucha gente. A mucha gente le parece que tiene mal aspecto, que no merece la pena fiarse de una persona así, y sin embargo es alguien con muy buen corazón, ¿no? Lo importante no es lo que parecemos, lo importante es lo que somos a los ojos de Dios, ¿no? Pero también esta parábola nos enseña algo, y es que hay un pecado que es el pecado no de decir cosas malas o hacer cosas feas o pensar cosas que no debemos pensar, sino de dejar de hacer lo que tenemos que hacer. A este es al que llamamos el pecado de omisión. Cuando yo tendría que haber ayudado a una persona, cuando yo tengo que estar atento a mis familiares, a mis amigos, y por el contrario, paso, doy un rodeo, me dedico a otra cosa. No solamente ofendemos a Dios cuando hacemos cosas malas, cuando cometemos pecados, sino también cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Decía Pemán en el Divino Impaciente, la virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, pero todo lo que tenemos que hacer, no caer en esos pecados de omisión. Bien, pues Jesús nos muestra con esta parábola que Él desea que tengamos hacia los demás corazón de hermano, que nos importen los otros, que nos interesen, que pensemos en su bien corporal, en su bien espiritual. Y por eso nos enseñaron desde pequeños lo que hemos llamado las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Por ahí van las corporales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que nos lo pide
y también pues aceptar las limitaciones de los demás, ¿no? Y sus defectos, ¿no? Todo esto, las obras de misericordia, es imprescindible para quien quiera ser una persona profundamente religiosa y para quien quiera vivir una vida en plenitud. Hemos nacido para ser amados y para amar, y solo en la medida en la que nos empleamos en amar, nuestra vida es plena. En el año 2007 se cumplieron 10 años de la muerte de Madre Teresa de Calcuta. Seguramente todos recordáis esta figura eminente de la Iglesia del siglo XX. Una mujer que puso en marcha una congregación religiosa, las Misioneras de la Caridad, que desarrollan en el mundo una tarea colosal. Ellas fueron las que abrieron el primer centro para atender a enfermos terminales de SIDA, antes de que lo hiciera ningún gobierno civil de la tierra. Ellas son las que, por ejemplo, en Etiopía, tienen 18 casas donde recogen niños abandonados en la calle, donde atienden a personas enfermas, o en Calcuta, por ejemplo, donde atienden y dan de comer a personas hambrientas. Pues bien, con motivo de ese 10º aniversario de la muerte de Madre Teresa de Calcuta, se publicó un libro que se llamó Madre Teresa a 10 años de su partida, donde se incluía un texto que se le atribuye a ella, y es un texto en el que se habla precisamente de la importancia del amor. Da a entender este texto que el amor es lo más importante en una persona y que aunque tuviéramos muchas cualidades humanas, intelectuales, físicas, corporales, si no tenemos amor no nos van a servir para mucho. Quiero leeros este pasaje porque me parece que nos puede ayudar a todos mucho. Decía Madre Teresa, la inteligencia sin amor te hace perverso. Y es verdad, es decir, es bueno ser un tipo espabilado y listo, pero si no eres bueno, si no amas a los demás, si eres muy inteligente, pero un egoísta o un soberbio, pues es una pena que seas tan inteligente. Sería casi mejor que fueras tonto, porque el amor es lo único que hace que la inteligencia sirva para algo bueno. Seguía diciendo, la justicia sin amor te hace implacable. ¿Es que es malo ser justo? No, no, en absoluto. La justicia es importante, pero una justicia aplicada sin delicadeza, sin compasión, se vuelve fría, insensible, implacable. Como ese profesor que suspende a sus alumnos con un 4,99. Es que soy muy justo. Hombre, justo no. Ha sido usted cruel, podríamos decir, ¿no? Sigue diciendo Madre Teresa, la diplomacia sin amor es hipocresía. ¿Qué es la diplomacia? La capacidad de entablar relaciones sociales con los demás, de fomentar conversaciones que resulten agradables para los otros, de resolver los problemas de una manera pacífica. Es buena la diplomacia, pero una persona que fuera diplomática y que no quisiera a nadie sería un cínico, un hipócrita. Y seguía también diciendo, el éxito sin amor te hará arrogante, la riqueza sin amor es avaricia, la docilidad sin amor es servilismo, la verdad sin amor resulta hiriente, la autoridad ejercida sin amor es tiranía, la sencillez sin amor, es decir, ese ser campechano, natural, si no tienes respeto a los demás, amor por ellos, te envilece, es decir, esa sencillez sin amor es grosería, ordinariez. La oración sin amor no es oración, es introversión. La verdadera oración es un amor a Dios, una comunicación afectuosa con el Señor. La fe sin amor te fanatiza. La cruz soportada sin amor
se convierte en tortura y terminaba diciendo: la vida sin amor no tiene sentido. En este rato de oración que os animo a tener después de esta charla, quiero sugeriros que os preguntéis delante de Dios con toda franqueza cómo es vuestra relación con los demás. ¿Eres una persona cariñosa, entrañable? ¿Eres una persona generosa, a la que le importan los demás, sensible al bien del prójimo? ¿O vas un poco a lo tuyo? Todavía recuerdo un padre de familia que vino en una ocasión a la parroquia y me decía desesperado: mi familia es un infierno, padre, es que todo el mundo va a lo suyo. Y yo le pregunté: ¿y usted? Y él me dijo: no, yo voy a lo mío. Y pensé: pues entonces va a seguir siendo un infierno aquello. Efectivamente, cuando prima el egoísmo en nuestras relaciones personales, cuando todo el mundo va a lo suyo y yo voy a lo mío, la casa se termina volviendo un lugar muy lúgubre. Y por el contrario, aunque no tengamos muchas comodidades, aunque no tengamos ningún lujo, cuando uno llega a una casa donde le esperan, donde le quieren, donde a los demás les interesa, esa casa es un descanso, es un gozo, es un cielo. El Señor nos insiste mucho en este amor al prójimo. Podéis recordar también algún otro pasaje como Mateo 18, 21, 35, donde Pedro le dice al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Y Jesús le dice: no te digo 7, te digo 70 veces 7. O aquel otro pasaje, Mateo 5, 23 a 25, donde dice Jesús: si cuando vas a presentar la ofrenda en el altar te das cuenta de que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar la ofrenda. O aquel otro, Mateo 22, 37, 39, donde le preguntan al Señor cuál es el mandamiento más importante y Él dice que el primero es amar a Dios y añade después: y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solo llegamos a tener una vida plena cuando vivimos en amor con nuestros semejantes. Y solo una persona puede decirse de ella que es profundamente religiosa cuando, además de tener corazón de hijo con respecto a Dios, tiene con respecto a los demás corazón de hermano. Termino comentándoos algo que me parece que nos puede también dar mucha luz. Y es lo siguiente: esto nos lo explicaba el padre Mendizábal, un jesuita que murió con fama de santidad en el año 2018 y que ha sido un maestro espiritual para varias generaciones. Él nos hablaba de algo que enseña San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia, y que es lo que llamaba este padre de la Iglesia el lado oscuro del amor diabólico. Quizá os suene a chino, pero ahora veréis que tiene mucho sentido. Hay personas, efectivamente, que se ven tentadas a pensar que su obligación es odiar a alguien. Pero eso es una tentación. Y os pongo algunos ejemplos. Una madre, por ejemplo, que se entera de que a su hijo, otro compañero, le pega en el colegio. Y entonces ella piensa: pues yo tengo que odiar a ese niño que hace sufrir a mi hijo. Y le tengo que odiar por amor a mi hijo. No, eso es una tentación. No te dejes engañar. No tienes que odiar a nadie, ni siquiera a los que hacen daño a los que tú quieres. O personas que dicen: padre, es que yo amo mucho España y es que soy un patriota y como estos se lo están cargando, les odio. Pues muy mal. Usted no tiene que odiar a nadie. Y un verdadero amor a la patria no lleva a odiar a nadie, ni siquiera a los que usted considera que son enemigos de la patria. O incluso, figuraos, una persona que dijera: es que yo soy muy católico, apostólico, romano y lo que haga falta. Y claro, me duele tanto las ofensas que se hacen a la Iglesia y a sus pastores y a sus religiosas, que a esas personas les detesto, les guardo rencor. No haga usted eso.
el verdadero amor a Dios, el verdadero amor a la Iglesia, no nos lleva nunca a odiar a nadie. El amor no puede llevar a odiar. Y si te ves tentado de odiar, es que lo que hay en el corazón no es verdadero amor, sino eso que decía San Juan Crisóstomo, el lado oscuro del amor diabólico. Si odias a alguien, aunque sea, a ti te parece, con una buena intención, te estás empezando a pasar al lado oscuro. No, tú procura ser siempre bueno con todos, nos decía el padre Mendizábal. Ser siempre bueno con todos. Siempre. No solo los días que uno se levanta con el pie derecho, con ilusión y con sentido del humor, sino también los días que uno está cansado o preocupado o que uno tiene demasiado trabajo. Y amar a todos, no solo a los que son buenos contigo, sino también a los que te ignoran e incluso a los que no te tratan bien. Si queréis solo a los que os quieren, dice Jesús en el Evangelio, ¿qué mérito tenéis? Pues vamos a pedirle al Señor, meditando este principio y fundamento, que después de enseñarnos a quererle a Él por encima de todo, que es nuestro Padre, nosotros sus hijos, nos enseñe a querer con corazón de hermano a todos nuestros hermanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.